Bom dia. Hoje temos uma aula muito especial. Vamos falar das relações históricas entre duas universidades medievais. Como sabem, Salamanca, que este ano cumpre 800 anos de vida, e outra universidade que aqui talvez conheçamos menos, mas tão importante, Coimbra, a grande e histórica universidade portuguesa, da circulação de conhecimento, da circulação de estudantes entre as duas universidades e, sobretudo, pensando esta condição de autêntica relação familiar entre duas cidades, Salamanca e Coimbra. E outra universidade que aqui talvez conheçamos menos. Cultura fúnebre neolítica, cultura ibérica, previa a la idea y a la construcción de frontera. Los primeros pobladores llegaron al Valle del Duero. Hace 24 años que los arqueólogos empezaron a rasgar este trozo de tierra desde el que se escribe la historia, o más bien la prehistoria, de Salamanca. En el Cerro de San Vicente está el origen de la ciudad, de momento en la Edad del Hierro, en torno al siglo VII a.C. Sus habitantes escogieron el enclave porque estaba en alto y cerca del Tormes, en tierra fértil. Esas mismas virtudes, la fertilidad, la provisión de buenos alimentos y los buenos aires de esta ribera, fueron los motivos que llevaron a Alfonso IX, muchos siglos más tarde, a elegir Salamanca para fundar su universidad. Al llegar la Segunda Edad del Hierro, ya hay un cambio en la cultura y en la mentalidad, y hace que haya un proceso de concentración de estos pequeños poblados en poblados más grandes que se denominan castros, ¿no? Los ópida, grandes ópida de la Segunda Edad del Hierro, y en este caso tenemos el gran castro de Salmántica, que está en el vecino Teso de las catedrales. Teso, que hoy es la imagen más universal de Salamanca, con la majestuosa silueta de las catedrales y la espadaña de la universidad. Pero si hablamos de yacimientos, el sueño de cualquier arqueólogo ha de parecerse a este lugar. Es el mejor estudiado y conservado de toda la herencia romana en Portugal. Conímbriga fue una de las principales ciudades de Lusitania. Foi uma cidade que se desenvolveu sobre povoado da Idade do Ferro, continua para lá da história do Império Romano e que vai provavelmente até à Idade Média. En la Casa de los Repuxos, de los Surtidores y en otras domus se ha conservado una de las colecciones de mosaicos más relevantes de la península. Figuras geométricas, pasajes mitológicos, escenas cotidianas. Muchos han pasado por el Centro Nacional de Restauración de Mosaicos. Estas manos, expertas en el manejo del martelo y la talladeira, siguen integrando nuevas teselas en puzles milenarios. Mientras la promesa de nuevos tesoros subyace bajo la tierra, cada golpe acerca más la historia. En el mismo recinto de Conímbriga, un museo documenta los vestigios de esta espléndida ciudad que, pese a todo, no sobrevivió. La inestabilidad del siglo V hizo que parte de su población buscara un refugio más seguro. No muy lejos, a menos de 20 kilómetros, se situaba la antigua Aeminium, otro importante núcleo romano fundado en la época de Augusto y que hoy puede evocarse en el Museo Machado de Castro.
Allí llegaron los habitantes de Conímbriga con su obispo a la cabeza y algo más, ese nombre que nos resulta familiar. Aqui ficou a ser conhecido como a cidade onde vivia o bispo de Conímbriga. E então Conímbriga, então a Emínio passou a chamar-se mais tarde Conímbriga. Conímbriga propriamente dita passou a chamar-se Condeixa, pronto. E então Conímbriga passou a chamar. A evolução linguística depois fez o resto. Conímbriga, Conímbria, Colímbria, Coimbra, como é hoje. Aeminium, rebautizada como Coimbra, tenía la ventaja de estar muy bien comunicada en la antigua vía entre Braga y Lisboa. Lo mismo distinguía a Salamanca. Salmántica, el viejo oppidum, fortificado betón, fue romanizado en el siglo I a.C. como enclave fundamental en el trazado entre Mérida y Astorga. Y para continuar esa ruta se construye un puente sobre el vado del Tormes. Esas ciudades que han prosperado en lo jurídico, han prosperado en lo político, se tienen que dotar de un marco urbano acorde a su nueva importancia y probablemente en ese contexto se realizaría todo un programa edilicio de construcciones dentro del cual estaría incluido el puente romano sobre el río Tormes, que es uno de los símbolos de la ciudad. Por esta calzada, jalonada por decenas de miliarios que todavía hoy se conservan, pasaron ejércitos, mercancías, ideas, un tráfico que fue agrandando la población hasta convertirla primero en mansio y luego en municipio romano a todos los efectos. Con la conquista romana, los romanos van a pavimentar lo que era un camino que tenía un uso secular. Es ahí cuando surge la calzada de la Plata, la vía romana de la Plata, y el control de Salamanca, de uno de los pasos fundamentales, o la situación de Salamanca en uno de los pasos fundamentales de esa vía, es lo que potencia y le da importancia a la ciudad. Será en el mismo lugar en el que en el siglo XI, tras una larga crisis altomedieval, Raimundo de Borgoña inicia la repoblación de Salamanca para el Reino de León, allí donde enseguida comenzó a levantarse su catedral. Este lugar trascendental, la Catedral Vieja, que fue templo religioso y del saber, da cobijo a detalles muy reveladores. Por ejemplo, aquí yace Randulfo, el primer maestrescuela del que ha quedado constancia y que fue enterrado en el año 1194, antes, por tanto, de la fundación de la universidad. Su tumba demuestra que había una escuela catedralicia ya muy asentada y, de hecho, Randulfo tenía potestad para entregar títulos. Hay más pistas que indican la estrecha relación con la historia universitaria. Por ejemplo, en este otro sepulcro podemos ver a dos personas que trabajan en el scriptorium. Testimonio en piedra de que durante la Edad Media monasterios y catedrales conservaron el saber. En este bajorrelieve, los asistentes a una procesión funeraria del siglo XIII van ataviados ya como profesores. Y aún hay más. En el interior del museo se encuentra la primitiva imagen de Santa María de la Sede, que tiene en un brazo a Jesús, mientras con la mano contraria sostiene un libro abierto. Es la simbología de una sede universitaria. Fructificó ese destino con la fundación de la universidad propiamente dicha en 1218 y fue precisamente el crecimiento de la institución el que disparó la demografía de la ciudad, exigiendo una catedral mayor porque la románica parecía pequeña, escura e baja. La catedral nueva se inicia en 1512 y de hecho será la segunda de mayor tamaño de España. Anexa a la vieja, a la que por poco no se lleva por delante. Hoy sobreviven las dos, como en Coimbra. En el paisaje urbano sobresale la cúpula de la Sé Bella, uno de los ejemplos del románico más célebres de Portugal. Empezó a construirse tan solo 20 años más tarde que la de Salamanca, en el primer tercio del siglo XII. Su claustro también tuvo funciones docentes y hasta hoy sigue formando parte de algunos de los más populares ceremoniales universitarios.
Y eso que también esta catedral tuvo su declive. Cuando llegaron las grandes facultades, la parte alta de la ciudad se llenó de enormes edificios consagrados al conocimiento, y ahí, a la espalda de la Facultad de Medicina, en un antiguo colegio jesuita, se estableció la Catedral Nueva de Coimbra. Coimbra y Salamanca son ciudades bellas, históricas, turísticas, pero sobre todos los calificativos que las puedan acompañar destaca uno: Coimbra y Salamanca son ciudades universitarias, y ese adjetivo pasa a ser una definición, lo condiciona todo. La vida ya solo se comprende a partir de esa realidad. Es una frase ya muy repetida, que en Salamanca a las 8 de la tarde o das una conferencia o te la dan, indicando la importancia que tienen las actividades culturales en el devenir ordinario de la ciudad, siendo por lo tanto una ciudad en donde la universidad aparece por cualquier lugar que nosotros la busquemos, en lo económico, en lo demográfico, en lo urbanístico, en la ordenación espacial. Lo que Salamanca es para España, lo es Coimbra para Portugal, su ciudad universitaria por antonomasia. Coimbra es la primera universidad de Portugal, Salamanca es la primera universidad de España. Además, claro, todo es un poco, al ser un paisaje distinto, a la vez es un paisaje idéntico. Está la catedral, está la universidad, el río. Pues es como aquí, que cuando empieza a salir el sol todo el mundo se va al río a tomar el sol por la tarde, y eso sí que es un poco igual. Luego Coimbra pues está en una colina y justo en la cima está el polo 1 de la universidad, como 5 o 6 facultades, y bueno, la torre de la universidad, que es lo más alto y lo que más llama la atención, sobre todo de la imagen esa de Coimbra desde el río. Houve alturas em que Coimbra não teve a universidade e a cidade não parou por causa disso. No entanto, eu acho que Coimbra já está tão implementada no imaginário coletivo como cidade universitária que possivelmente essa realidade não é compatível com as nossas memórias coletivas. Es cierto que una vez fundada en 1290, a la Universidad de Coimbra le iba a tocar desaparecer 2 veces y ceder su protagonismo a Lisboa. Coimbra llegó a quedarse sin universidad más de un siglo, y fue precisamente en esa ausencia en la que Salamanca se consolidó como universidad de referencia. Fue en la práctica la universidad alternativa para Coimbra, porque Salamanca suma a la longevidad la continuidad. Desde 1218, en 800 años, su actividad nunca se ha interrumpido. Eso sí, se rozó la tragedia en el crítico siglo XIX. La Universidad de Salamanca estuvo a punto de desaparecer. De las 5 facultades que tenía, 3 las cerraron, Teología, Medicina y Ciencias, y quedaron abiertas solo 2. Y hay que recordar algo muy importante que lo olvidamos. Se salvó la universidad gracias a que el Ayuntamiento y la Diputación incorporaron a sus presupuestos el sostenimiento de la universidad. Es decir, durante 40 años, 1867 a 1904, 2 facultades, Medicina y Ciencias, estuvieron sostenidas por el Ayuntamiento. Y las otras 2 estuvieron a punto de cerrar también y desaparecer la universidad. En las respectivas ciudades fueron las épocas de esplendor universitario las que cincelaron el urbanismo. En el siglo de oro, Salamanca alumbró sus más destacados edificios, todos universitarios o parauniversitarios. Alguno piensa, hombre, es decir que es universitaria la Clerecía o Santo Domingo, cuando lo hemos dicho. Sí, son 2 de los colegios que quedan, de los 10 o 12 que había, los hicieron las órdenes religiosas para mandar aquí a estudiar, para que pudieran residir en un edificio digno sus estudiantes, como hicieron después en los años 50 y 60 las órdenes religiosas con unos edificios parecidos.
Los habitantes de la universidad son forasteros que se quedan a vivir. En estas ciudades hay un peculiar flujo inmobiliario. El más antiguo de los colegios que empiezan a proliferar en Salamanca es este que ha llegado a nuestros días convertido en ruinas y dando su peculiar nombre a este céntrico callejón. Se llama Pan y Carbón. También Coimbra creció marcada por los conventos y colegios religiosos, por las necesidades de las universidades trasladadas a la ordenación urbana. La Guada Sofía se abre para albergar las residencias universitarias. Es parte de la transformación. Los alojamientos de estudiantes y profesores que en Coimbra se llamaron repúblicas y que hoy son parada obligatoria en las visitas guiadas. O momento de implementação definitiva da universidade na cidade, porque até 1537 a Universidade Portuguesa oscilava entre Lisboa e Coimbra, no reinado de Dom João III, precisamente com a abertura da Rua da Sofia e com a cedência do Paço Real para a Universidade, cedência do rei Dom João III. João III preside el patio de la Universidad de Coimbra que cada año visitan 200.000 personas. Al fondo, el Palacio Real, que cedió. Está como en un patio, se llama o Paso das Escolas, y allí sí que es donde normalmente la gente se reúne, porque es una plaza muy grande, tiene como al final un mirador hacia la parte sur de la ciudad y la verdad es que es precioso. Está como dentro de la Facultad de Derecho, un poco así, y es precioso estar allí. En lo alto está la torre con su reloj y su leyenda. Al instalarse aquí en el siglo XVI, la universidad insistió en que no era posible un orden adecuado sin un reloj, de modo que su campana, llamada la cabra, marcó las horas de las clases y del estudio, y ningún novato puede estar en la calle después de oírla. También hay leyenda en Salamanca. Mal que les pese a los reyes católicos que presiden la fachada plateresca del edificio de escuelas mayores, nadie los señala a ellos. Señalan a la rana. Ya es imposible distinguir la leyenda verdadera. Hoy la rana es, sin matices, símbolo de buena suerte. Se venden por miles como recuerdos de bolsillo a los turistas que, si algo consumen, es cultura universitaria. En un día ordinario, un miércoles de una semana cualquiera del curso, el paisaje de la ciudad, el paisaje social, la gente que hay en ella es fundamentalmente universitaria, con un movimiento, con unas reacciones, con unas relaciones sociales características de ese colectivo que somos los universitarios. Es un hábitat particular y protegido. Desde 1988, Salamanca es ciudad patrimonio en todo su casco antiguo. La declaración subraya expresamente el valor de su pasado universitario. También Coimbra cuenta con la distinción, es Patrimonio de la Humanidad como ciudad del saber. Medias negras hasta la rodilla, donde se ajustan los bombachos o gongorinos, los pantalones que los tunos se ciñen en este ritual ineludible. Sobre la parte superior, el jubón con faroles en las mangas, de terciopelo si es el de invierno. Estudiantes que aún hoy se visten como en el siglo de oro. Ya está. Conoces gente que, bueno, que estableces con ellos una relación que va más allá de la amistad, es una hermandad realmente, son tus hermanos en las buenas y en las malas, y eso también tiene un gran valor. Esta noche salen de ronda los jóvenes con los veteranos porque es una ocasión especial. Se celebra el Encuentro Nacional de Tunas de Medicina. Desfilan los de Pamplona. ¡Ay, qué caloras en Salamanca, qué alegría! ¡A un país! ¡Vamos! 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. 500 músicos de 11 facultades españolas se reúnen en Salamanca por el 8º centenario. La ciudad se llena de canciones tradicionales que los transeúntes tararean, bailan o graban.
realmente es algo que a mí me sigue sorprendiendo. Yo cuando entré en este mundo, digamos, no era consciente de hasta qué punto la tuna y hasta que la tuna estaba arraigada en la memoria del pueblo, de la gente, sobre todo las personas que más se ilusionan son las personas mayores, que a mí me emociona cuando estoy tocando y ves a una mujer que está cantando con la lágrima cayéndole y ahí te das cuenta de el trasfondo que tiene realmente de que es algo que viene de muy lejos, que nosotros lo estamos ahora intentando mantener y perpetuar, pero que antes de nosotros ha habido mucha gente haciéndolo y haciéndolo bien, porque está claro que hay un cariño que ha quedado ahí plasmado y que se mantiene. Cada capa cuenta una historia, cada cinta es un recuerdo y cada escudo un viaje. El primero de la tuna de Salamanca fue a finales del siglo XIX, año 1889, a Coimbra. Y como no, las dos ciudades comparten ese eco particular que se cuela por las calles, que suena a cascabeles, guitarras y panderetas, que suena a universidad. La tuna de Coimbra cumple ahora 130 años. Fue la primera de Portugal en 1888. Sus canciones hablan de la vida del estudiante, de sus experiencias, de su amor a la ciudad y a las mujeres. Es una altura en que no había chicas en la universidad, entonces los estudiantes tenían que crear una música de serenata, un poco como las tunas en España, para cantar por la noche en la calle de Coimbra. Eso ha sido el origen de fado. El fado, declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, desarrolla en Coimbra una variante específica, un modo de ser condicionado por la universidad, por la vida en la ciudad universitaria. Hay muchas influencias de la música de Coimbra, de la música portuguesa, de la música brasileña también, de los estudiantes que venían a estudiar aquí. Y todo eso ha creado ese género lírico y romántico de fado, que es el fado de Coimbra, que es distinto del fado de Lisboa. En este centro dedicado a la investigación, la conservación y la promoción del fado de Coimbra suena algo más que música. Suenan los talleres, las herramientas, el oficio del luthier. No ha cambiado tanto, cada instrumento sigue siendo una mimada pieza de artesanía. De aquí salen los propios del fado, instrumentos de cuerda como la guitarra portuguesa, de caja redondeada con forma de pera y ligeramente convexa. Es un instrumento muy especial porque ha sido diseñado para el fado propiamente y para hacer un instrumento de solo también. Tiene 12 cuerdas. Tiene una afinación muy distinta también y una técnica muy distinta. Y es un instrumento que ha sido utilizado y ha sido concepcionado para tocar en la calle, que tiene un son muy fuerte y bien adaptado a las voces masculinas de los hombres, porque el fado de Coimbra tradicionalmente es solo cantado por los hombres, estudiantes o antiguos estudiantes de la universidad. Y después tenemos la guitarra clásica o guitarra española también afinado un tono abajo, para encontrar con la guitarra portuguesa. Esos son los dos instrumentos más puros, más tradicionales de fado, y bien, sin los dos no tenemos fado. Una de las marcas de nuestra universidad es el traje universitario,
Bien, en España y Salamanca también lo tienes, lo traje que las tunas usan. Aquí es utilizado por todos los estudiantes. Cuando el tiempo de estudiante termina, se quedan las capas negras, y bien, también las utilizamos cuando cantamos y cuando tocamos, que es la forma más tradicional de lo hacer siempre de negro, que es el color de la universidad, y siempre con las capas negras también. No es de extrañar que muchos de los rincones más emblemáticos de las ciudades estén ligados a la historia de sus universidades, como esta plaza salmantina dedicada a la gigantesca figura de Francisco de Vitoria. Si hubiera que elegir de entre todas una aportación del estudio a la historia de la humanidad, sería sin duda la Escuela de Salamanca. A comienzos del siglo XVI, Vitoria introduce reparos muy adelantados a su tiempo sobre el derecho de conquista en América o el concepto de guerra justa. Porque puede ocurrir que estas guerras, matanzas y despojos más bien impidan que fomenten la conversión de los bárbaros. Y por lo tanto, lo primero que en todo esto debe procurarse es que no se pongan obstáculos a la difusión del Evangelio. Pues si se hallaren hoy, hay que abandonar ese modo de evangelizar y buscar otro. Yo no dudo que no haya habido necesidad de acudir a la fuerza y a las armas para permanecer allí los españoles, pero temo que la cosa haya ido más allá de lo que el derecho permitía. Francisco de Vitoria lo que hace es desafiar el etnocentrismo y el eurocentrismo. Y eso creo que es una de las grandes aportaciones de Francisco de Vitoria, ¿no? Yo creo que sus aportaciones marcan un antes y un después en todo el conocimiento del continente americano y también de cómo se trata la otredad a los otros en el resto en Europa y en el resto del mundo. Como en esta audaz escalera, los teólogos y juristas dominicos de Salamanca irán construyendo uno sobre otro los conceptos fundamentales del paso a la modernidad. Domingo de Soto, Martín de Azpilicueta, Tomás de Mercado hablarán de precio justo o de libre comercio. Los teólogos y profesores de la Universidad de Salamanca defienden una idea del precio subjetivo que es clave para el buen funcionamiento del mercado internacional, sin el cual no se hubiera podido desarrollar ese comercio, o tendría que haberse planteado en términos opuestos a las leyes predominantes, las leyes de la usura, que exigían una fijación del precio basada exclusivamente en los costes y no en las situaciones diferentes de oferta y demanda que pudieran darse, o de circulación de moneda que pudieran darse entre distintos países. Ideas que irán creciendo hasta la expansión definitiva propiciada por jesuitas que comienzan un intenso trasiego entre Salamanca y Coimbra, como Manuel da Nóbrega o Francisco Suárez. Hay un intercambio muy interesante. De hecho, una buena parte de los titulados universitarios portugueses en aquel momento se forman en Salamanca y se trasladan después lo que hoy llamamos la movilidad internacional de Salamanca a Coimbra, de Coimbra a Salamanca. Entre 1550 y 1580 hubo más de 5.000 portugueses estudiantes en Salamanca, más de 5.000, que es una barbaridad. Quiere decir que en ninguna época conocemos que hubiera tantos. En Salamanca y Coimbra ha comenzado a apuntar el germen de la democracia, voces que hablan de respeto a la ley natural o de los pueblos como los verdaderos sujetos de poder, ideas que van a nutrir intelectualmente las muchas universidades que comienzan a surgir al otro lado del Atlántico.
Lo que sí se hace en América es hacer seminarios para nobles de origen indígena y posteriormente en Nueva España se va a crear la primera universidad en Santo Domingo, luego va a ser un rosario de creaciones de universidades a imagen y semejanza de la más antigua que es la nuestra, que es el estudio salmantino. A través de Salamanca se fundaron las universidades de Lima, de México, de Santo Domingo y otras que vinieron inmediatamente después, hicieron de la universidad una realidad distinta. La universidad era una realidad europea, todavía incipiente en aquel momento, ya en el 16 consolidada, y se convierte en un fenómeno mundial que llega hasta nuestros días como el gran ámbito de creación de conocimiento y de transferencia de ese conocimiento al servicio de la sociedad. Se crea así un Mare Nostrum de la cultura universal. Son las palabras del jurado que concedía a ambas universidades el premio Príncipe de Asturias a la cooperación internacional en 1986. Reconocía su extraordinaria aportación a la formación del espíritu de todos los países que integran la comunidad iberoamericana. Esse prémio conjunto da Universidade de Coimbra e a Universidade de Salamanca, do ponto de vista da sua expansão internacional, mostra bem o reconhecimento desse caráter tão único que ambas as universidades tiveram na expansão das respectivas culturas no mundo. El prestigio de la Universidad de Salamanca, como el de Coimbra, trasciende mucho más allá que el de una simple casa de estudios. Es una institución que a lo largo de la historia, ambas, Coimbra y Salamanca, han demostrado que son capaces de lograr acercamiento entre los pueblos, las naciones y sus necesidades y sus aspiraciones de progreso. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causa pode, a seu favor, nos corações humanos a amizade, se tão contrário, assim é o mesmo amor. Sin libros habría sido imposible preservar y difundir la sabiduría. Este libro de las horas es un manuscrito de 900 años y ha llegado hasta hoy custodiado en esta biblioteca, la primera de España, fundada en 1254 por Alfonso X. Al otro lado de la frontera, la biblioteca de la Universidad de Coimbra se sumaba poco después como la primera del Reino de Portugal. Yo creo que la conexión entre Portugal y la Universidad de Salamanca, y en concreto Coimbra y la Universidad de Salamanca, yo creo que siempre fue bastante fluida, porque desde luego tenemos obras en portugués y tenemos obras de muchos estudiantes y profesores portugueses. Una muestra es este incunable impreso en Portugal que acompañó a Cristóbal Colón en su viaje a las Indias. Es el primer incunable que tenemos de Arlanzacut, personaje importantísimo para la Universidad de Salamanca, cuya primera edición del Almanaque Perpetuo se hizo en Portugal y que por supuesto tenemos nosotros, ¿no? A buen recaudo se conservan otros tesoros previos a las tablas astronómicas de Zacut y a la imprenta en esta pequeña sala, el Santa Santorum, el lugar más escondido de Salamanca, donde se guardaba el dinero de la universidad en la famosa Arca de 5 llaves. Tenemos una colección de 3000 manuscritos, los
los más importantes del siglo XI, es decir, absolutamente medievales, que es una colección muy importante. Puede ser que en números haya otras colecciones más amplias, pero no en antigüedad y en belleza de esos libros antiguos y de esa exclusividad de esos libros. A la altura de esa belleza se situó la decoración de la que también fue biblioteca universitaria, esta sala coronada por una asombrosa bóveda dedicada a la astrología. Bajo estos frescos de Fernando Gallego estudió el portugués Pedro Nunes. Licenciado en Salamanca, volvió a Coimbra como cosmógrafo real para impulsar la navegación portuguesa. El espacio más noble, más rico, más cuidado y más simbólico de la Universidad de Coimbra es este, el Palacio de los Libros, la Biblioteca Joanina. Esta biblioteca lembra, até pelo seu nome, a figura do rei Dom João V, rei magnânimo em Portugal, grande patrono das artes, das bibliotecas, que construiu observatórios, que pagou edições. El retrato del rey preside la última estancia que culmina un camino lleno de anaqueles bañados en oro. Aquí se integran al unísono arquitectura, decoración, pinturas y mobiliario. Es un conjunto barroco pagado por las rentas de la universidad. Bajo el amparo real, una puerta al saber. Na primeira sala ele é a biblioteca, está identificado como sendo a imagem da biblioteca. Na segunda sala é a universidade, na terceira sala é a enciclopédia. Desde logo este nome enciclopédia é uma palavra que no princípio do século XVIII, quando ainda não tinha sido publicada a Enciclopédie de Roy d'Alembert, era uma palavra eruditíssima. Era uma palavra que só os universitários e os académicos poderiam conhecer, uma palavra estranha vinda do grego. Más allá de estas paredes había un trasiego de esa erudición, un intercambio de ideas, conceptos y conocimientos, libros que iban y venían. A Universidade de Coimbra tinha caminheiro que ia periodicamente a Salamanca buscar livros. Não sabemos se livros para a biblioteca da universidade, se livros por encomenda dos profesores. Así llegaron aquí libros clave para el área del derecho, como los de Francisco Suárez, que primero en Salamanca y luego en Coimbra fue maestro de la metafísica, el primero que distinguió entre lo contingente y lo necesario y enterró el derecho medieval. Coimbra bebía de la escuela de Salamanca. Através de Francisco Soares, por exemplo, e outros da mesma época, era extremamente dependente, nomeadamente das teorias de Vitória, que tinham sido desenvolvidas em Salamanca. Todo esse mundo de interpretação de textos veio para Coimbra e, portanto, havia uma relação, de facto, muito próxima com Salamanca y con los libros que vinieron de Salamanca. Estas relaciones se perpetúan en el tiempo y tienen su máximo exponente en un profesor en particular. Fue justamente al salir de la biblioteca salmantina donde protagonizó Unamuno uno de esos momentos icónicos que dejaron para siempre unido su nombre con el de la Universidad de Salamanca. Hay miles de huellas de Unamuno en la ciudad. En esta casa museo se conservan los espacios, los objetos cotidianos y el sinfín de documentos creados por una de las mentes más brillantes de la historia universitaria. Si es una figura de primer orden para España, para la Universidad de Salamanca es imprescindible. Llegó en 1891 para ocuparse de la cátedra de griego y como rector en 1900 inicia una profunda renovación. Fue con la llegada de don Miguel de Unamuno a finales del siglo XIX como profesor a la Universidad de Salamanca que se inicia otro periodo en el que estamos ahora viviendo y que constituye lo que podríamos denominar el segundo siglo de oro de la universidad. En su incesante ir y venir por Europa, castigadas su lucidez e independencia con múltiples represalias y hasta el destierro, Unamuno dejará una intensa producción literaria. En ella volcará también su pasión por Portugal, por un iberismo romántico y literario al que Coimbra no es ajena.
Coimbra cabe decir que concentra la historia toda legendaria y poética de Portugal. Coimbra ha sido la iniciadora de sus movimientos espirituales. Hasta la reciente implantación de la República no hubo otra universidad portuguesa. Lisboa y Oporto, puertos ambos, ciudades mercantiles, vivían otra vida. Y Braga, la ciudad archiepiscopal, dormitaba. En Coimbra quemaron sus mocedades y tal vez se iniciaron en el amor los más celebrados ingenios lusitanos. Allí despertaron Camões, Ferreira, Sá de Miranda, Almeida Garrett, Feliciano Castillo. Unamuno plasma su encanto por un país que siente próximo y recorre a menudo, trazando una ruta imaginaria que hoy puede seguirse entre Salamanca e Coimbra. E não é por acaso que nós lançamos um livro que, baseando-se no património intangível de dois grandes pensadores, Miguel de Unamuno e Eduardo Lourenço, precisamente que tiveram Salamanca e Coimbra e também a Guarda, no caso de Eduardo Lourenço, como cidades que viveram e que cidades com quem tem uma grande cumplicidade, procurar arranjar outros elementos para além daquilo que ao longo dos séculos uniu as duas cidades e as suas universidades, outros elementos importantes. Abrumado por una guerra civil, por una salvaje pesadilla, Unamuno asume que su destino sería morir pronto y finalmente en Salamanca. Ese último verano rechaza la oferta de su amigo, el profesor Eugenio de Castro, para exiliarse en Coimbra. Murió el último día de 1936, dejando tras de sí aquel eco de dignidad. ¡Fuera la inteligencia! Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta: razón y derecho. Era solo el inicio de una época oscura para España que Portugal ya vivía desde 1926 y sobre todo 1933 con la estabilización del Estado Novo, una dictadura con un profesor de la Universidad de Coimbra a la cabeza, Antonio de Oliveira Salazar, que permanecería en el poder hasta 1969. En Salamanca son largos años de crisis profunda. La universidad, debilitada, aprovechará estratégicamente el afán de grandeza del dictador Franco para conseguir volver a la esfera internacional, celebrando su 7º centenario en 1954. Las conmemoraciones incluyen la investidura honoris causa al general, un reconocimiento en plena dictadura con sorprendente contestación interna. Incluso en momentos muy difíciles como es eso, siempre ha habido históricamente una parte del claustro universitario que no se ha doblegado a las corrientes mayoritarias, por muy poderosas o incluso amenazantes que fueran, ¿no? Algo también singular al respecto es cómo el propio promotor del doctorado honoris causa a Franco, que fue el rector Tobar, en el discurso que pronunció durante el acto de investidura, le dijo a Franco que no era la Universidad de Salamanca, que tuviera muy claro Franco que no era la Universidad de Salamanca quien se veía distinguida por el hecho de que él aceptara el doctorado, sino que era al revés. Quedan 20 años de dictadura por delante, pero ha comenzado a fraguarse un espíritu contestatario. En 1965, un prestigioso profesor de Derecho, Enrique Tierno Galván, es expulsado de la Universidad de Salamanca por apoyar las manifestaciones estudiantiles contra el régimen. En este sentido, Salamanca es una de las universidades en las que se registran algunos de los fenómenos más resonantes de persecución de algunos catedráticos, de algunos intelectuales españoles
que se manifiestan contra el régimen de Franco, y el caso más claro es sin duda el de Enrique Terno Galván, profesor de nuestra Facultad de Derecho. También en Coimbra los estudiantes intensifican sus protestas a finales de los 60. Não há nenhuma transformação social que não seja precedida pela transformação das ideias. Se não houver uma construção de um conjunto de ideias antes, a revolução não acontece, porque ela acontece por força daquilo que as pessoas pensam, daquilo que as pessoas desejam. En poco espacio de tiempo, las dictaduras caen. El 25 de abril de 1974 se produce la Revolución de los Claveles, alimentada por las ideas universitarias de Coimbra y Lisboa. Naturalmente, hubo muchos profesores en Coimbra que adhirieron desde el primer momento a la Revolución de los Claveles, pero hubo otros que no, de tal manera que la ciudad portuguesa los retiró de la universidad. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. En 1975 muere Franco y el rey Juan Carlos asume la jefatura del Estado en España. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Empieza la transición. La Universidad de Salamanca cuenta con un gran grupo de intelectuales dispuestos a aportar sus ideas para alcanzar la democracia. Aunque estaba alejada de los poderes directos de Madrid, sin embargo, el fraguar unas reivindicaciones desde la universidad, de hecho, varios profesores fueron suspendidos en sus actividades por manifestar sus ideas a favor de una democratización del régimen, pues tuvo un papel. Y precisamente en esos años, 75, 76, 77, pues también los profesores de la Universidad de Salamanca tuvieron un papel muy activo. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca se había formado Adolfo Suárez. Personifica los esfuerzos para una transición democrática. El rey lo nombra presidente del gobierno en 1976 y es capaz de aunar corrientes políticas muy diversas para desmontar el franquismo. Al año siguiente, ese antiguo alumno salmantino sería el primer presidente democrático tras la dictadura. La vinculación de la universidad con lo que serán las primeras Cortes democráticas, es decir, las Cortes elegidas en 1977 y en consecuencia con todo el proceso de transición, con el inicio del proceso de transición, es una conexión particularmente intensa. En esas Cortes democráticas de 1977, el presidente de las Cortes es un antiguo estudiante de la Universidad de Salamanca, Antonio Hernández Gil, el presidente del gobierno es un antiguo estudiante de la Universidad de Salamanca, Adolfo Suárez, y el ministro de Asuntos Exteriores es un antiguo estudiante también de la Universidad de Salamanca, Marcelino Oreja. Pero no fue un camino sin problemas. También hubo tributo en sangre y la universidad fue testigo. En 1977, Salamanca lloró con rabia a Serafín Holgado, estudiante de Derecho asesinado en el despacho laboralista de Atocha, en el que había comenzado sus prácticas. La universidad acogió su capilla ardiente. Es el ataque de quienes no querían los avances como que Salamanca tuviera en su Facultad de Derecho a la primera mujer decana de una universidad española, Gloria Begué, magistrada y luego vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Entre 1986 y 1992 presidió ese tribunal otro antiguo catedrático de Salamanca, Francisco Tomás y Valiente. Regresó a esta universidad en 1995 para ser investido honoris causa. Un año después, ETA lo asesinaba. Hay, por otro lado, una convicción generalizada de la gran labor que Tomás y Valiente realizó en cuanto presidente del Tribunal Constitucional, y unos años después de abandonar la presidencia del Tribunal Constitucional fue vilmente asesinado, además en un espacio universitario, lo cual conmovió profundamente no solo al conjunto de la Universidad Española, sino a todo el sistema universitario español, ¿no? Digamos que en este sentido es un héroe de la democracia, un mártir de nuestra democracia. Consolidadas al fin las democracias de España y Portugal, era el momento de empezar a trabar lazos, de contribuir desde Coimbra y Salamanca a una sociedad mejor.
Para empezar, esos lazos se asientan en un camino físico y real que ambos extremos enlazan. La Universidad de Salamanca no solo está vinculada con Portugal a través de la historia y en nuestra hermana Universidad de Coimbra, sino que nos une la geografía. Tenemos un territorio transfronterizo común que necesita un impulso de desarrollo extraordinario. La ruta de unión confluye aquí en la ciudad de Guarda. Los octavos centenarios se revelan fructíferos. El de Guarda se celebró en 1999 y alumbró el proyecto que a medio camino entre Salamanca y Coimbra supone la cristalización de un compañerismo histórico. En el año 2001 nació el Centro de Estudios Ibéricos, con un propósito de unión. Vincular más estrechamente las actividades de una y otra universidad, pero con una mirada iberista. ¿Qué queremos decir con esto? Que los departamentos tuviesen una perspectiva no exclusivamente nacional, unos y otros departamentos, ni siquiera regional, sino transfronteriza. Esta es una de las iniciativas conjuntas fija en el calendario. Investigadores de Salamanca y Coimbra se ven las caras en un curso de verano. La expresión más tangible de siglos de conexión. Este Centro de Estudos Ibéricos, que hoje começa aqui o curso de verão, é exemplo perfeito dessa ligação, porque estabelece pontos em muitas áreas da geografia, a história, a literatura, também bocadinho a engenharia e, portanto, passando pela saúde, e, portanto, tem essa latitude que as próprias relações sempre tiveram entre Coimbra e Salamanca. A cooperação, para além, digamos, da geografia que os une, também passa pelo debate de temas que são comuns e que são, digamos, representativos das realidades de um lado e do outro da fronteira, comuns ao território de Coimbra e do interior da região centro e também importantes para Salamanca. La despoblación, el patrimonio, el turismo son ejemplos de preocupaciones compartidas hoy. Temas que en Coimbra, Guarda y Salamanca se han transformado en reflexiones, informes y propuestas. El Centro de Estudios Ibéricos al final es un resultado de esas inquietudes comunes hacia España y Portugal y hacia un iberismo constructivo, que lo necesitamos justamente en estos momentos cuando por los bordes de nuestra propia península y de nuestras propias comunidades autónomas comienza a haber unos movimientos separatistas que si mirasen hacia este lado pues no tendrían sentido ninguno. La mirada amplia y ambiciosa, la mirada global de las universidades de Salamanca y Coimbra queda acreditada por un hito más, uno en particular. Ambas son fundadoras del Grupo Coimbra, el grupo de universidades que lanzó en 1987 el programa Erasmus. Es recomendable 100%, de hecho hasta debería de ser obligatorio, porque a nivel personal es como una maduración en un año que cuando vuelves no eres la misma persona. Las personas que conocemos de todo el mundo, las experiencias, lo que nos cuentan, cómo es la vida en su país, aprenderlo aquí también en España, porque una cosa es leerlo en los libros o que nos cuente incluso un profesor nativo, ¿no? Y otra cosa es vivirlo, ¿no? A matriz original, que é usar a longa experiência das universidades históricas para construir uma Europa de paz e de conhecimento, esse mantém-se o objetivo central do grupo. Lo que debe hacerse, naturalmente, y Salamanca en colaboración con Coimbra lo están haciendo, es relanzar nuevas líneas de trabajo y esa finalidad útil, muy útil, lo ha sido y lo va a seguir siendo en el futuro, de coordinación de cara a los proyectos que abarcan todo el continente europeo. La inspiración y el mandato vienen de lejos. Las inmensas construcciones que son hoy las universidades, con sus decenas de miles de estudiantes y profesores, espacios, laboratorios, experiencias, publicaciones, son solo un tramo más del largo camino del conocimiento que nacía oficialmente 800 años atrás. Es una gran celebración universitaria más allá de las fronteras. Hay un iberismo académico que se traduce en un vaiviene de profesores y estudiantes que lleva hasta el día de hoy.
y que este 2018 nos permite poner en valor, porque son muchos siglos de colaboración. Sin Coimbra, sin su alumno Seca Fons, no habría habido Grándola Vilamorena, ni quizás sonetos de Camões, ni el realismo de Esa de Queirós, ni la mirada lúcida de Miguel Torga o Eduardo Lourenço. Sin Salamanca faltaría la primera piedra del derecho internacional, que fue Francisco de Vitoria, los cálculos que trajeron el nuevo calendario, los versos de Fray Luis, de Calderón, de Juan de la Cruz, la voz valiente de Unamuno. Sin ambas faltarían muchas piedras de ese gran puente que es Europa. Salamanca y Coimbra son hoy universidades referentes en campos como la robótica, la aerodinámica, la enseñanza del español o la lucha contra el cáncer. Y comparten el desafío común de hacer mejor la vida a los dos lados de una frontera que hace tiempo ya no existe.